Cuando los niños levantaron una pared subterránea en Guanajuato, sus gritos se oyeron a lo lejos. El sol de marzo caía implacable sobre las calles empedradas de Guanajuato, cuando Santiago Méndez, de 11 años, hundió su pala improvisada en la tierra detrás de la escuela primaria Benito Juárez. Junto a él, sus amigos Rafael y Daniela cavaban con la misma determinación torpe de los niños que creen haber encontrado un tesoro. Habían escuchado las historias de los adultos sobre túneles antiguos bajo la ciudad, esas redes oscuras que conectaban las minas coloniales con sótanos olvidados, y querían encontrar su propia entrada secreta. La tierra cedió más rápido de lo esperado. Santiago sintió que su pala atravesaba algo hueco, y un aire frío y húmedo escapó del agujero recién abierto. Los tres niños se miraron con una mezcla de emoción y miedo. Rafael, el más valiente del grupo, se asomó primero. «Hay algo ahí abajo», susurró con la voz temblorosa. «Parece una habitación». No era una habitación. Era un pasillo estrecho con paredes de ladrillo húmedo que se perdía en la oscuridad. Santiago encendió la linterna de su celular y el haz de luz reveló algo que los hizo retroceder instintivamente. En las paredes había marcas, arañazos profundos en el ladrillo, algunos formando palabras apenas legibles. «Ayuda», «mamá», «por favor», docenas de ellas, superpuestas, desesperadas. Daniela fue la primera en gritar. No un grito de sorpresa, sino un alarido visceral que nació del lugar más primitivo del miedo humano. Porque al final del pasillo, apenas iluminado por la luz temblorosa del teléfono, había algo que ningún niño debería ver jamás. Ropa, zapatos, mochilas escolares apiladas contra la pared, como si alguien las hubiera dejado allí con cuidado, con respeto, como ofrendas en un altar macabro. Los gritos de los niños atravesaron el patio de la escuela y llegaron hasta la calle principal. La maestra Gloria Ramírez fue la primera en llegar, seguida por el director y 2 empleados de mantenimiento. Cuando vieron lo que los niños habían descubierto, el director llamó inmediatamente a la policía. En menos de 1 hora, toda la manzana estaba acordonada. El capitán Héctor Villalobos llegó al lugar con 3 agentes y un mal presentimiento que le carcomía el estómago. Llevaba 20 años en la policía de Guanajuato y había visto cosas que le habían robado el sueño, pero nada lo preparó para lo que encontró en ese túnel. Las mochilas no estaban vacías. Dentro había cuadernos con nombres escritos cuidadosamente en las primeras páginas. María González, 14 años, Roberto Sánchez, 13 años, Lupita Hernández, 15 años. Los nombres continuaban, 23 en total, cada uno correspondiente a un caso de desaparición sin resolver en los últimos 5 años. Pero lo que hizo que Villalobos sintiera que la tierra se abría bajo sus pies fue encontrar algo más al fondo del túnel, un libro de registros, escrito a mano, con letra prolija y metódica. Contenía fechas, nombres y descripciones detalladas. No era el cuaderno de un loco. Era el registro meticuloso de alguien organizado, calculador, alguien que llevaba la cuenta como si fuera un inventario de mercancía. Y lo peor de todo, la última entrada estaba fechada apenas 3 semanas atrás. La noticia se propagó por Guanajuato como un incendio en un campo seco. Para la noche, los medios locales ya estaban en el lugar, sus cámaras enfocando la entrada del túnel mientras reporteros con voces graves hablaban de hallazgos perturbadores y investigación en curso. Pero las familias de los desaparecidos no necesitaban eufemismos. Ellos sabían exactamente qué significaba ese descubrimiento. En todo Guanajuato, en casas modestas y departamentos pequeños, madres y padres dejaron de respirar cuando vieron las imágenes en la televisión. Algunos llevaban años buscando, pegando fotografías en postes, visitando morgues, llamando a hospitales.
Otros habían comenzado a aceptar que nunca sabrían qué pasó con sus hijos, resignándose a vivir en ese limbo terrible entre la esperanza y la desesperación. Ahora, todos convergían hacia la escuela primaria Benito Juárez, donde el perímetro policial intentaba mantenerlos a distancia, pero no podía contener su angustia. Entre la multitud que se agolpaba detrás del cordón amarillo estaba Martín González, un hombre de 45 años que había envejecido 20 en los últimos 2, desde que su hija María desapareció. Su esposa lo había dejado 6 meses después, incapaz de soportar el peso del dolor compartido. Ahora vivía solo en un departamento lleno de fotografías de María, su sonrisa congelada para siempre a los 14 años. Cuando escuchó que habían encontrado mochilas escolares, algo dentro de él supo. Era una certeza que venía de algún lugar más profundo que la razón. «Es la de María», le dijo a nadie en particular, su voz apenas un susurro en medio del murmullo de la multitud. «Yo conozco esa mochila. Tiene una mancha de tinta en la esquina inferior derecha donde se le reventó una pluma. Yo estaba con ella cuando pasó». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro curtido antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba llorando. En una casa modesta del barrio de La Presa, Carmen Hernández vio las noticias con las manos temblando. Su hija Lupita había desaparecido hacía 3 años cuando regresaba de la escuela. 3 años de búsquedas infructuosas, de carteles pegados en cada esquina, de noches en vela, preguntándose si su niña tenía frío, si tenía hambre, si la habían lastimado. Ahora, sosteniendo una fotografía descolorida de Lupita con su uniforme escolar y su sonrisa de quinceañera que nunca llegó a celebrar, Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era esperanza lo que sentía, era algo peor. Era la certeza terrible de que pronto conocería la verdad. A la mañana siguiente, el equipo forense comenzó la excavación completa del túnel. El doctor Esteban Torres, antropólogo forense con 30 años de experiencia, dirigía las operaciones con una calma profesional que ocultaba su propia turbación. Habían encontrado más túneles conectados al primero, una red subterránea que se extendía por varias cuadras, y en cada sección más evidencia, más mochilas, más ropa, más vidas interrumpidas. El trabajo era meticuloso y agotador. Cada objeto tenía que ser documentado, fotografiado desde múltiples ángulos, catalogado con precisión milimétrica. Los técnicos forenses trabajaban en turnos de 6 horas, porque más que eso resultaba psicológicamente insostenible. Uno de ellos, un joven recién graduado llamado Fernando, tuvo que salir corriendo del túnel después de encontrar una mochila con un peluche todavía adentro, un conejo rosa desgastado que claramente había sido amado durante años. Vomitó en el patio de la escuela mientras sus colegas más veteranos lo miraban con compasión, recordando sus propias primeras veces enfrentándose a la evidencia física del mal humano. Torres, personalmente, inspeccionaba cada centímetro de las paredes de ladrillo. Las marcas de uñas no eran aleatorias. Algunas formaban palabras. Otras eran simplemente arañazos frenéticos, el tipo que deja a alguien en absoluta desesperación. Había zonas donde el ladrillo estaba manchado con algo que podría ser sangre, aunque las pruebas preliminares serían necesarias para confirmarlo. En un rincón particularmente oscuro del segundo túnel, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Pequeñas cruces talladas en la pared, docenas de ellas, como si alguien hubiera estado llevando la cuenta de los días. Pero no encontraron cuerpos. Eso era lo que atormentaba a Villalobos mientras coordinaba con los forenses. Todo ese registro meticuloso, toda esa evidencia cuidadosamente preservada,
pero ningún rastro físico de los desaparecidos. Era como si se los hubiera tragado la tierra misma. La presión sobre el departamento de policía se volvió insoportable. El gobernador del estado exigió resultados inmediatos. Los medios nacionales descendieron sobre Guanajuato como buitres. Y las familias, desesperadas por respuestas, organizaron una vigilia frente a la escuela, donde los niños habían hecho el descubrimiento. La vigilia comenzó al atardecer de un viernes lluvioso. El cielo gris parecía reflejar el ánimo colectivo de la ciudad. Cientos de personas llegaron con velas, fotografías, flores. Algunos traían guitarras y cantaban canciones de protesta que habían sido populares durante los movimientos estudiantiles de décadas pasadas. Otros simplemente permanecían en silencio, sosteniendo las imágenes de sus seres queridos contra el pecho, como si al apretarlas lo suficientemente fuerte pudieran traerlos de vuelta. Una madre joven, no podía tener más de 30 años, sostenía la fotografía de un niño de quizás 10 años. Estaba de pie completamente inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, mientras la lluvia ligera empapaba su cabello. Una mujer mayor se le acercó con un paraguas para protegerla, pero ella negó con la cabeza. «Mi hijo está ahí abajo en el frío y la oscuridad», dijo con voz quebrada. «Lo menos que puedo hacer es estar aquí con él bajo la lluvia». Las velas parpadeaban en la brisa húmeda, algunas apagándose solo para ser reencendidas por manos temblorosas. Los rostros en las fotografías miraban desde marcos improvisados, desde papel laminado, desde impresiones descoloridas. Sonrisas de graduación, poses de cumpleaños, selfies casuales que nunca imaginaron que se convertirían en memoriales. Cada imagen contaba una historia de una vida interrumpida, de sueños jamás realizados, de futuras que fueron robados. Fue durante esa vigilia, mientras cientos de personas sostenían velas en el crepúsculo y cantaban canciones de esperanza, que sonaban más a requiem, cuando apareció un hombre que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Se llamaba Patricio Vega. Tenía 62 años y había sido empleado de mantenimiento de la ciudad durante 40 de ellos. Con el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol y las manos temblorosas, se acercó al capitán Villalobos. «Necesito hablar con usted», le dijo con voz quebrada. «Sé cosas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo». Villalobos lo llevó a una sala de interrogatorios en la comisaría central. Patricio Vega se sentó en la silla de metal con la pesadez de un hombre que carga con el peso de secretos que han envenenado su alma durante décadas. Cuando comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro ronco. «Los túneles no son nuevos», empezó. «La ciudad está llena de ellos. Algunos datan de la época colonial, de las minas. Pero hay otros, más recientes, que fueron hechos en los últimos 20 años, y no todos son simples pasadizos abandonados». Villalobos se inclinó hacia adelante. «¿Qué quiere decir con eso?». Patricio tomó un sorbo de agua con manos temblorosas antes de continuar. «Quiero decir que hay gente poderosa en esta ciudad que ha estado usando esos túneles para cosas que usted no quiere imaginar. Yo los he visto. Los he visto meter personas ahí abajo y nunca las he vuelto a ver salir. Y cuando intenté decir algo hace años, mi supervisor me dijo que si quería seguir vivo y que mi familia estuviera segura, debía cerrar la boca y olvidar lo que había visto». Se detuvo, limpiándose el sudor de la frente a pesar del aire acondicionado de la sala. «La primera vez que vi algo fue hace 15 años. Estaba trabajando en mantenimiento nocturno cerca del Mercado Hidalgo cuando vi un camión de entrega detenerse en un callejón. 3 hombres bajaron a alguien, una muchacha joven, estaba amordazada y atada.
La metieron por una entrada que yo ni siquiera sabía que existía. Pensé en llamar a la policía, pero entonces uno de los hombres me vio. Me reconoció porque yo había trabajado en su edificio. Me hizo una seña. Al día siguiente, encontré un sobre con dinero en mi casillero en el trabajo, 20,000 pesos, y una nota que decía, por tu discreción. No había firma, pero el mensaje era claro. Villalobos grababa cada palabra, su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. ¿Por qué está hablando ahora? Patricio lo miró con ojos hundidos. Porque ya no puedo dormir, capitán. Porque esas caras me persiguen cada noche. Porque he visto al menos 12 personas siendo llevadas a esos túneles a lo largo de los años. Y cada vez me convencía de que no era mi problema, de que tenía que pensar en mi familia, de que no podía hacer nada de todos modos. Pero ahora veo las noticias y veo esas mochilas, y sé que podría haber salvado a algunos de esos niños si hubiera tenido el valor de hablar. Así que sí, ahora estoy hablando, aunque probablemente me mate por hacerlo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Villalobos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Patricio lo miró con ojos cansados que habían visto demasiado. Empresarios, políticos, gente con apellidos que aparecen en las placas de las calles y en los nombres de las escuelas. Gente que mueve los hilos de esta ciudad desde las sombras. Y ellos no van a dejar que usted llegue muy lejos con esta investigación, capitán. Van a hacer lo que sea para protegerse. Durante las siguientes semanas, la investigación se convirtió en una batalla contra fuerzas invisibles pero omnipresentes. Cada vez que Villalobos y su equipo parecían acercarse a algo significativo, los obstáculos aparecían como por arte de magia. Evidencia que desaparecía de los archivos, testigos que de repente se retractaban de sus declaraciones, órdenes judiciales que llegaban desde arriba ordenando detener ciertas líneas de investigación. El doctor Torres encontró algo crucial en uno de los túneles, restos de sangre en una de las paredes de ladrillo. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a 3 de los desaparecidos. Pero cuando intentó enviar las muestras para análisis más profundos, recibió una llamada del director del hospital donde trabajaba, ordenándole que detuviera todas las pruebas relacionadas con el caso. La orden venía directamente del Consejo Administrativo del hospital, un grupo formado por los hombres más ricos de Guanajuato. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos se organizaban. Carmen Hernández, con su dolor transformado en una determinación férrea, se convirtió en la vocera de un grupo que se hacía llamar Voces del Silencio. Organizaron marchas, conferencias de prensa y comenzaron su propia investigación paralela. Recorrieron las calles preguntando, documentando, conectando puntos que la policía parecía incapaz o poco dispuesta a unir. Carmen había convertido la sala de su pequeña casa en un centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas con mapas, fotografías, recortes de periódicos, todo conectado con hilos de colores como en las películas de detectives. Pero esto no era ficción. Cada hilo representaba una vida real, una familia destrozada, un futuro robado. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, alimentándose apenas con café y pan, su cuerpo funcionando con pura adrenalina y la necesidad desesperada de entender por qué le habían arrebatado a su hija. Fue durante una de esas noches de insomnio, 3 semanas después del descubrimiento de los túneles, cuando Carmen notó algo. Había estado revisando los informes policiales originales de cada desaparición, documentos que había obtenido a través de solicitudes de transparencia y, en algunos casos, gracias a policías simpatizantes que se los filtraban discretamente.
Al colocarlos todos en orden cronológico sobre el piso de su sala, un patrón emergió que la hizo contener el aliento. No eran desapariciones aleatorias. Cada víctima había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. María González, la hija de Martín, había trabajado medio tiempo limpiando un restaurante de lujo. En su última entrada de diario, que Carmen había obtenido de su padre, María había escrito sobre ver algo raro en el almacén del restaurante una noche. Cajas siendo movidas a horas extrañas, hombres en trajes caros inspeccionando el contenido, conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cuando ella aparecía. 3 días después, María desapareció al salir de la escuela. Roberto Sánchez amaba la fotografía. Su madre le había regalado una cámara digital para su cumpleaños número 13 y el niño la llevaba a todos lados, documentando su vida cotidiana en Guanajuato. La última foto en su memoria SD, recuperada de su mochila, mostraba el exterior de un almacén industrial en las afueras de la ciudad. La imagen estaba ligeramente borrosa, claramente tomada desde lejos con zoom, pero se podían distinguir varios vehículos de lujo y figuras entrando al edificio. La foto estaba fechada un día antes de su desaparición. Carmen documentó caso tras caso, encontrando el mismo patrón una y otra vez. Lupita había escuchado una conversación comprometedora mientras esperaba el autobús. Jorge, un muchacho de 16 años, había visto documentos que no debía mientras hacía entregas para un servicio de mensajería. Ana había sido testigo de un altercado violento entre 2 hombres poderosos en el estacionamiento de un centro comercial. Todos habían visto algo. Todos habían sido silenciados. Fue Carmen quien descubrió el patrón. Todos los desaparecidos tenían algo en común. Todos habían sido testigos de algo que no debían haber visto. María González había visto un cargamento sospechoso siendo descargado detrás de un restaurante de lujo. Roberto Sánchez había tomado fotografías accidentales de una reunión nocturna en un almacén abandonado. Lupita Hernández había escuchado una conversación que no debía entre 2 hombres en traje mientras esperaba el autobús. Carmen presentó sus hallazgos a Villalobos en una reunión secreta en su casa. El capitán la escuchó con creciente horror mientras ella desplegaba un mapa de Guanajuato marcado con ubicaciones, fechas y conexiones trazadas con hilos rojos como en las películas de detectives. No están simplemente desapareciendo a personas al azar, explicó Carmen con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Están eliminando testigos. Están silenciando a cualquiera que pueda amenazar sus negocios, su poder, su impunidad. Y lo están haciendo de una manera que aterrorice al resto de nosotros, para que nos mantengamos callados. Villalobos sabía que ella tenía razón. También sabía que él estaba siendo vigilado. Los seguimientos eran discretos pero evidentes para alguien con su experiencia. Autos que aparecían demasiado seguido. Llamadas telefónicas que cortaban justo cuando contestaba. Mensajes sutiles pero claros. Abandona esto o enfrenta las consecuencias. Una noche, mientras revisaba archivos en su oficina casi vacía, Villalobos recibió una visita inesperada. El comandante Gustavo Reyes, su superior directo y hombre de confianza del gobernador, entró sin tocar la puerta. Era un hombre corpulento, con bigote cuidadosamente recortado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Héctor», dijo con falsa camaradería, «necesitamos hablar sobre la dirección de esta investigación». Villalobos no levantó la vista de sus documentos. «La dirección es clara. Seguimos las evidencias hasta donde nos lleven». Reyes se sentó en el borde del escritorio, con una familiaridad que era más amenaza que amistad. «Las evidencias nos están llevando en círculos. Tal vez sea tiempo de considerar que estos casos son simplemente lo que parecen, personas que se fueron voluntariamente,
que huyeron de sus vidas, o que dejaron sus mochilas escolares en un túnel sellado bajo la ciudad, interrumpió Villalobos, finalmente mirándolo. Eso es lo que le dijeron que me dijera. La sonrisa de Reyes se endureció. Cuidado, capitán. Hay fuerzas en esta ciudad que no te conviene despertar. Piensa en tu familia, tu esposa, tus 2 hijas. Sería una lástima que algo les pasara mientras persigues fantasmas. Villalobos se puso de pie lentamente, sus puños apretados a los lados. «¿Me está amenazando, comandante?» «Te estoy aconsejando», respondió Reyes con voz gélida. «Como un amigo. Cierra este caso, declara que no hay evidencia suficiente para continuar. Vive para pelear otra batalla otro día, o insiste en este camino y descubre qué tan profundos son realmente esos túneles que tanto te fascinan». Después de que Reyes se fue, Villalobos se quedó solo en su oficina mirando el mapa de la ciudad que había colgado en la pared. Con chinchetas rojas había marcado cada ubicación relacionada con los desaparecidos. Cuando las conectaba, formaban un patrón que rodeaba el centro histórico de Guanajuato como una telaraña, y en el centro de esa telaraña estaba el edificio más prominente de la ciudad. Las oficinas centrales del Grupo Minero Guanajuato, la empresa privada más grande del estado, propiedad de la familia Salazar desde hacía 3 generaciones. Esa noche, Villalobos no durmió. Sabía que había cruzado una línea invisible pero definitiva. Podía retroceder ahora, aceptar que hay batallas que no se pueden ganar, vivir con el peso de la complicidad silenciosa. O podía seguir adelante sabiendo que cada paso podría ser el último. A la mañana siguiente encontró su respuesta en un sobre manila que alguien había deslizado bajo la puerta de su oficina durante la noche. Dentro había fotografías. Fotografías de su esposa saliendo de la casa, de sus hijas en la escuela, de él mismo caminando solo por calles oscuras. El mensaje era claro. Te estamos observando, siempre. Pero también había algo más en el sobre, un USB sin etiqueta. Villalobos lo conectó a su computadora con manos temblorosas, y lo que vio en la pantalla hizo que su corazón se detuviera por un instante. Eran videos de seguridad, cámaras en los túneles, y en esos videos, tan claro como el día, a pesar de la baja calidad de la grabación, se veía a hombres con uniformes de seguridad privada llevando a personas atadas y amordazadas a través de los pasadizos subterráneos. Los videos estaban fechados. El más reciente era de apenas 2 semanas atrás. Villalobos supo entonces que alguien dentro del sistema estaba de su lado. Alguien con acceso a estas cámaras había decidido que era momento de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Durante los siguientes días, Villalobos trabajó en absoluto secreto. Copió toda la evidencia en múltiples lugares seguros. Envió copias a periodistas de confianza fuera del estado. Preparó un informe detallado que conectaba todos los puntos: los desaparecidos, los túneles, las familias poderosas de Guanajuato, las empresas que usaban trabajo forzado en condiciones que equivalían a esclavitud moderna, todo escondido bajo las calles de una ciudad que se vendía al mundo como patrimonio de la humanidad. Pero antes de que pudiera hacer público su informe, sucedió lo inevitable. Una noche, mientras regresaba tarde de una reunión secreta con Carmen Hernández y otros miembros de Voces del Silencio, Villalobos fue interceptado en una calle oscura cerca del Jardín de la Unión. 3 hombres con pasamontañas emergieron de las sombras. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Lo último que Villalobos vio antes de que todo se volviera negro fue la entrada a uno de los túneles que tanto había investigado, abierta como una boca hambrienta en la oscuridad de la noche guanajuatense. La desaparición del capitán Héctor Villalobos sacudió a la ciudad como un terremoto. Un policía de alto rango, respetado, con familia, simplemente se esfumó
sin dejar rastro una noche. Los medios lo cubrieron extensamente. El gobernador prometió una investigación exhaustiva. El comandante Reyes apareció en televisión con lágrimas en los ojos, hablando de su querido amigo y colega. Pero Carmen Hernández sabía la verdad. Todos los miembros de Voces del Silencio la sabían. Y se negaron a quedarse callados. Organizaron la marcha más grande que Guanajuato había visto en décadas. Miles de personas inundaron las calles coloniales, portando fotografías de los desaparecidos, velas encendidas en pleno día, carteles que decían «¿Dónde están?» y ni uno más. La marcha no fue pacífica en el sentido convencional. Fue una explosión de rabia contenida, de dolor transformado en furia, de silencio roto en un grito colectivo que retumbó en las paredes de piedra de la ciudad. La manifestación comenzó en la Alhóndiga de Granaditas y serpenteó por las calles estrechas del centro histórico. Los manifestantes ocuparon el Jardín de la Unión, transformando el espacio turístico en un memorial improvisado. Colgaron fotografías de los desaparecidos en las ramas de los árboles, creando un bosque fantasmal de rostros sonrientes que nunca envejecerían. Músicos locales tocaban canciones fúnebres, mientras familias enteras marchaban tomadas de las manos, algunas con niños pequeños, que no entendían completamente qué estaba pasando, pero sabían que su hermano mayor o prima favorita ya no estaba. Los turistas que habían venido a Guanajuato buscando arquitectura colonial y festivales culturales se encontraron en medio de una ciudad en duelo. Algunos se fueron incómodos, cancelando sus reservaciones de hotel. Otros se quedaron y se unieron a las marchas, conmovidos por la tragedia que habían descubierto. Una pareja de España dejó flores en el memorial y una nota que decía: «No están solos, el mundo los está viendo». Bloquearon el acceso al edificio del Grupo Minero Guanajuato. Ocuparon la plaza central, se negaron a moverse hasta obtener respuestas. La policía intentó dispersarlos con gases lacrimógenos, pero cada vez que derribaban a un manifestante, dos más tomaban su lugar. Las imágenes de la policía usando gas lacrimógeno contra familias portando fotografías de sus hijos muertos se viralizaron en redes sociales. Periodistas internacionales comenzaron a llegar. CNN en español hizo un reportaje especial. The New York Times publicó un artículo extenso con el título «Los túneles de la desesperación, Guanajuato y la crisis de desaparecidos en México». La presión internacional se sumó a la presión nacional, creando una tormenta perfecta que el gobierno del estado ya no podía ignorar. El alcalde de Guanajuato intentó dar un discurso pidiendo calma, pero fue abucheado tan fuertemente que no pudo terminar. El gobernador del estado se negó a aparecer públicamente, enviando en su lugar a portavoces que leían declaraciones preparadas, llenas de promesas vagas y expresiones de solidaridad que sonaban huecas frente a la magnitud del horror descubierto. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Los niños que habían descubierto el túnel original, Santiago, Rafael y Daniela, ahora convertidos en símbolos involuntarios de la tragedia, subieron al templete improvisado donde Carmen hablaba a la multitud. Con voces temblorosas pero firmes, contaron su historia una vez más, pero esta vez agregaron algo nuevo. «Seguimos explorando», confesó Santiago ante miles de personas y decenas de cámaras. «No se lo dijimos a nuestros padres porque teníamos miedo de meternos en problemas, pero encontramos más túneles y encontramos algo que la policía no encontró». Rafael sacó de su mochila un pequeño cuaderno descolorido. «Lo encontramos escondido detrás de un ladrillo suelto. Tiene nombres, tiene direcciones, tiene todo». El cuaderno resultó ser una bomba. Contenía no solo información sobre los desaparecidos, sino también sobre las operaciones completas de la red criminal que usaba los túneles.
Nombres de empresarios que financiaban el trabajo forzado, políticos que recibían sobornos para mantener el silencio, rutas de tráfico, cuentas bancarias en el extranjero, todo meticulosamente documentado por alguien dentro de la organización, quizás alguien con la conciencia pesada, quizás alguien buscando un seguro de vida en caso de que las cosas salieran mal. La revelación fue devastadora. En las siguientes semanas, la Fiscalía Federal se vio obligada a intervenir. Arrestos comenzaron a hacerse, comenzando por niveles medios, pero ascendiendo inexorablemente hacia arriba. El comandante Reyes fue el primero de los peces gordos en caer, encontrado intentando huir del país con maletas llenas de efectivo. Pero las familias del grupo minero Guanajuato resultaron ser más resbaladizas. Con abogados caros y conexiones políticas que alcanzaban hasta la capital federal, lograron distanciarse legalmente de las operaciones, presentando a empleados de nivel medio como chivos expiatorios. No teníamos idea de lo que estaba pasando, declararon en conferencias de prensa cuidadosamente orquestadas. Fuimos engañados por elementos corruptos dentro de nuestra propia organización. Mientras el sistema judicial se enredaba en tecnicismos y dilaciones, el doctor Torres y su equipo continuaban con la excavación de los túneles. Y finalmente, en una cámara profunda que había estado sellada con concreto nuevo, encontraron lo que todos temían y nadie quería confirmar. El descubrimiento sucedió en la madrugada de un martes lluvioso, casi 2 meses después de que los niños encontraran el primer túnel. El equipo forense había estado trabajando toda la noche, tratando de romper un muro de concreto que parecía diferente a los otros, más nuevo, más deliberadamente construido. Cuando finalmente lograron hacer un agujero lo suficientemente grande para pasar, el olor que escapó de la cámara sellada hizo que 2 técnicos vomitaran instantáneamente. Torres entró primero, con su lámpara frontal cortando la oscuridad absoluta de la cámara. El haz de luz reveló lo que ningún entrenamiento profesional podía prepararlos para ver: cuerpos. Algunos en posiciones que sugerían que habían caído donde estaban trabajando. Otros amontonados en un rincón, como si los hubieran colocado allí con cierta ceremonia macabra. Las condiciones de preservación variaban. Algunos cuerpos estaban más deteriorados que otros debido a la humedad y las condiciones del túnel. 23 en total. El conteo exacto de las mochilas. El conteo exacto del libro de registros. Torres tuvo que salir de la cámara después de 15 minutos, no por el olor o la visión de los cuerpos, eso lo había visto antes en su carrera, sino por algo más perturbador. Varios de los cuerpos tenían grilletes en los tobillos, cadenas que los conectaban a las paredes. Las autopsias posteriores revelarían señales de malnutrición severa, deshidratación y, en algunos casos, traumatismos que indicaban trabajo forzado en condiciones brutales. No habían sido simplemente asesinados, habían sido explotados hasta la muerte. La noticia del descubrimiento se filtró antes de que pudiera ser comunicada oficialmente. Un técnico forense, abrumado por lo que había visto, llamó a su esposa llorando. Ella llamó a su hermana. Su hermana lo publicó en Facebook. En menos de 2 horas, toda la ciudad sabía que habían encontrado los cuerpos. Las familias convergieron en la escuela una vez más. Esta vez no había esperanza en sus ojos, solo la terrible necesidad de confirmación. El gobernador fue obligado a dar una conferencia de prensa. Apareció en televisión con un traje oscuro y una expresión que intentaba parecer solemne, pero que solo se veía como culpabilidad. Con profundo pesar comenzó, leyendo de un papel preparado: confirmo que el equipo forense ha recuperado los restos de 23 personas de los túneles subterráneos de Guanajuato.
El proceso de identificación comenzará de inmediato. No pudo terminar. Las familias en la primera fila del auditorio donde se realizaba la conferencia comenzaron a gritar. No de rabia, aunque eso vendría después. Eran gritos primarios, viscerales. El sonido que hace un alma cuando se rompe irrevocablemente. Madres se desplomaron, padres golpearon las paredes con sus puños, hermanos se abrazaron mientras sollozaban. Carmen recibió la noticia en su casa, rodeada de otras madres de voces del silencio que habían pasado años buscando a sus hijos. 2 detectives llegaron a su puerta ese mismo día. Uno de ellos, una mujer joven que no podía tener más de 30 años, tenía lágrimas en los ojos cuando le preguntó si Carmen tenía el cepillo de dientes o un cepillo de cabello de Lupita para hacer las pruebas de ADN. Cuando el doctor Torres le dijo con voz quebrada que habían encontrado a Lupita, Carmen no gritó ni lloró. Se quedó completamente inmóvil, como si su cuerpo entero se hubiera convertido en piedra. El silencio en la sala era denso, pesado, insoportable. Las otras madres la miraban sin saber qué decir, qué hacer, cómo consolar lo inconsolable. Después de un largo silencio que pareció durar eternidades, Carmen finalmente habló. ¿Sufrió? Torres, con lágrimas en los ojos, mintió con misericordia. Fue rápido, le dijo. Aunque las autopsias revelarían después una verdad mucho más oscura. Las marcas en los huesos de Lupita mostraban evidencia de trabajo físico extenuante. Sus vértebras tenían microfracturas consistentes con cargar peso excesivo. Tenía señales de malnutrición crónica y deshidratación. La verdad es que Lupita había sufrido durante semanas, quizás meses, antes de que su cuerpo ya no pudiera más. Pero Torres sabía que esa verdad no le daría a Carmen ningún cierre, solo más pesadillas. Los funerales se realizaron en una semana que sumió a Guanajuato en un luto colectivo. Miles de personas asistieron a cada servicio. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaron simultáneamente en un tributo fúnebre que resonó entre las montañas. Y en cada funeral, Carmen Hernández habló con una voz que ya no temblaba, que ya no suplicaba, sino que exigía. «Mi hija está muerta», declaró ante las cámaras de todo el país. «Pero su muerte no puede ser en vano. Necesitamos justicia, no la justicia de unos cuantos cabos expiatorios arrestados, mientras los verdaderos responsables siguen viviendo en sus mansiones. Justicia real. Cambio real. Porque si no cambiamos este sistema podrido que permite que esto suceda, entonces, dentro de 5 años, dentro de 10 años, otros niños estarán cavando en otros patios y encontrarán otros túneles con otras mochilas de otros desaparecidos. Y el ciclo continuará infinitamente». Sus palabras tocaron una fibra profunda en el pueblo mexicano. Las protestas se extendieron más allá de Guanajuato. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, todas vieron marchas masivas exigiendo justicia, no solo para los 23 de Guanajuato, sino para los miles de desaparecidos en todo el país. El movimiento creció hasta convertirse en algo más grande que los casos individuales. Se convirtió en un grito por la transformación de un sistema entero que permitía que esto sucediera. Mientras tanto, en Guanajuato, los túneles continuaban revelando sus secretos. Documentos encontrados en cámaras ocultas demostraban que el uso de trabajo forzado en las minas ilegales había estado ocurriendo durante al menos 2 décadas, generando ganancias millonarias que se lavaban a través de empresas legítimas. Las conexiones alcanzaban niveles que nadie había imaginado, tocando no solo a la élite local, sino a figuras nacionales. Santiago Méndez, ahora con 12 años y una madurez forzada por lo que había presenciado, se convirtió en un activista menor.
Con el permiso de sus padres, hablaba en escuela sobre lo que había encontrado, sobre la importancia de no cerrar los ojos ante las injusticias, sin importar cuán poderosos sean los perpetradores. Éramos solo niños buscando un túnel para jugar, decía, y encontramos que debajo de nuestra ciudad hermosa hay un infierno que los adultos prefieren ignorar, pero ya no podemos ignorarlo. Ninguno de nosotros puede. El caso del capitán Villalobos permanecía sin resolver, aunque todos asumían lo peor. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su familia vivía con la dolorosa incertidumbre de no saber si estaba vivo en algún lugar o si había corrido la misma suerte que los 23 jóvenes. Su esposa, María Elena, se unió a Voces del Silencio, convirtiendo su dolor en acción. 6 meses después de los funerales, durante una excavación de rutina en uno de los túneles más profundos, los trabajadores encontraron algo que les heló la sangre. Una pequeña celda improvisada con grilletes en la pared y marcas de uñas en el ladrillo. En el suelo, parcialmente cubierto de tierra, había una placa de identificación policial. Era la de Villalobos. No había cuerpo, solo la placa y las marcas en la pared que contaban la historia de una agonía que nadie debería sufrir. El doctor Torres examinó las marcas con manos temblorosas. Por la profundidad y distribución, estimó que Villalobos había estado consciente y luchando durante días, quizás semanas, antes de que finalmente. No completó el pensamiento. No necesitaba hacerlo. La revelación del destino de Villalobos fue la gota que derramó el vaso. La presión pública se volvió insostenible. Fiscales federales, algunos genuinamente comprometidos con la justicia y otros simplemente buscando salvar sus propias carreras, intensificaron las investigaciones. Comenzaron a caer fichas más grandes. Un diputado federal fue arrestado mientras intentaba huir a España. El presidente del Consejo de Administración del Grupo Minero Guanajuato fue detenido en su mansión de Polanco, en Ciudad de México. Pero incluso con estos arrestos, Carmen y Voces del Silencio sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los juicios serían largos, complicados, llenos de maniobras legales diseñadas para dilatar, confundir y eventualmente lograr que el público perdiera interés. Ya lo habían visto antes, con otros casos de alto perfil, que comenzaban con gran fanfarria y terminaban con condenas reducidas o absoluciones técnicas. «No podemos bajar la guardia», advertía Carmen en las reuniones semanales del grupo. «Ellos tienen dinero, poder, conexiones. Nosotros solo tenemos nuestra rabia, nuestro dolor y nuestra voluntad de no olvidar. Tenemos que ser más persistentes que ellos. Tenemos que estar en cada audiencia, en cada paso del proceso legal, recordándoles a todos que estamos vigilando». Y así lo hicieron. Voces del Silencio se convirtió en una presencia constante en los tribunales. Llenaban las galerías en cada audiencia, documentaban cada paso del proceso. Cuando los medios tradicionales dejaron de cubrir el caso con la misma intensidad, ellos usaron las redes sociales para mantener la atención pública. Crearon un archivo vivo en Internet, actualizando constantemente con información sobre los procesamientos, recordando al público los nombres y rostros de los 23 jóvenes asesinados. Los niños, Santiago, Rafael y Daniela, crecieron marcados por lo que habían encontrado ese día de marzo. Santiago desarrolló un interés casi obsesivo por la justicia social, pasando horas investigando sobre desaparecidos en todo México. Rafael se volvió más callado, más introspectivo, dibujando constantemente en cuadernos que llenaba con imágenes oscuras de túneles y sombras. Daniela comenzó a tener pesadillas recurrentes y necesitó terapia durante años para procesar el trauma de lo que había visto. Sus padres, inicialmente orgullosos de que sus hijos hubieran descubierto algo tan importante,
Gradualmente comenzaron a lidiar con la culpa de no haber prestado más atención a dónde jugaban sus hijos. La señora Méndez, madre de Santiago, confesó en una entrevista: "A veces desearía que nunca hubieran encontrado ese túnel. Sé que suena terrible y sé que esas familias merecen saber qué pasó con sus hijos, pero ver a mi niño cambiar, ver cómo perdió su inocencia tan brutalmente, es un precio que no sé si debió pagar". 2 años después del descubrimiento inicial, los túneles de Guanajuato fueron oficialmente sellados. Fue un proceso que tomó meses, con ingenieros llenando cuidadosamente cada pasaje con concreto reforzado. Pero antes de sellarlos permanentemente, el gobierno municipal, presionado por voces del silencio, acordó crear un memorial. En el sitio exacto donde los niños habían hecho su descubrimiento, se erigió un monumento de bronce con 23 figuras humanas emergiendo de la tierra, sus manos extendidas hacia el cielo. En la base, una placa con los nombres de todos los desaparecidos encontrados en los túneles, incluyendo al capitán Héctor Villalobos. El diseño del memorial había sido objeto de intenso debate. Algunos querían algo abstracto, menos literal. Otros insistían en que los rostros de las víctimas debían ser representados con exactitud. Al final, se optó por un compromiso. Las figuras eran estilizadas, pero claramente humanas. Sus características faciales dejadas deliberadamente indefinidas para que pudieran representar a cualquier desaparecido. Los 23 específicos de Guanajuato, pero también los miles más en todo México. La inauguración del memorial fue un evento agridulce. Miles de personas se reunieron bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Carmen Hernández, ahora con canas visibles en su cabello negro y líneas profundas alrededor de sus ojos que no estaban allí 3 años atrás, dio un discurso que fue transmitido en vivo por canales nacionales. Antes de hablar, Carmen se quedó mirando el memorial durante un largo momento. Las figuras de bronce brillaban con un tono rojizo bajo la luz difusa de la tarde. Podía ver a Lupita en cada una de ellas. Podía ver a todos los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos cuyas vidas habían sido cortadas tan brutalmente. Respiró profundo, sintiendo el peso de miles de ojos sobre ella, sintiendo la responsabilidad de hablar no solo por Lupita, sino por todos. «Este monumento no es un cierre», dijo con voz clara y fuerte. «Es un recordatorio de que debajo de nuestras calles bonitas, detrás de nuestras fachadas coloniales, existe una oscuridad que todavía no hemos extirpado completamente. Algunos de los responsables están en prisión, algunos están siendo juzgados, pero otros, sabemos, siguen libres, protegidos por sistemas de impunidad que son tan antiguos como estas mismas calles. Este monumento está aquí para que nunca olvidemos, para que las futuras generaciones sepan qué pasó aquí. Y para que cuando otros niños caben en otros patios, cuando otros ciudadanos se atrevan a mirar debajo de la superficie de nuestra sociedad, sepan que encontrarán otros horrores esperando ser descubiertos. A menos que hagamos el trabajo difícil de cambiar las estructuras que permiten que estos horrores existan». Se detuvo, su voz quebrándose por un momento. «Mi hija Lupita tenía 15 años cuando desapareció. Quería ser maestra, amaba la literatura y pasaba horas leyendo bajo el árbol en nuestro patio. Tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Tenía sueños, planes, un futuro brillante por delante. Todo eso le fue robado, y no solo a ella, sino a estos otros 22 jóvenes, a sus familias, a esta ciudad, a este país. Nos robaron su potencial, sus contribuciones futuras, las familias que habrían formado, los sueños que habrían perseguido». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz permanecía firme. «Pero aunque nos robaron sus vidas, no pueden robarnos su memoria.
no pueden robarnos nuestra determinación de luchar por un México donde esto no vuelva a pasar. Este memorial es nuestra promesa de que recordaremos, de que no nos rendiremos, de que cada día que luchamos por justicia, cada marcha, cada denuncia, cada negativa a quedarnos callados, es un acto de amor hacia ellos y hacia todos los que siguen desaparecidos. Los juicios continuaron, arrastrándose a través del sistema legal mexicano, con la lentitud característica de casos que involucran a los poderosos. Algunas victorias se lograron. El excomandante Reyes fue sentenciado a 40 años. El presidente del Consejo de Administración del Grupo Minero Guanajuato recibió 30 años por asociación delictuosa y complicidad en secuestro. Varios empleados de nivel medio que habían participado directamente en las operaciones fueron condenados a sentencias largas, pero otros escaparon. Algunos murieron convenientemente antes de poder ser juzgados. Otros fueron absueltos por tecnicismos legales que evidenciaban la corrupción sistémica del sistema judicial. Y otros simplemente nunca fueron formalmente acusados, protegidos por conexiones políticas que alcanzaban los niveles más altos del poder. Carmen Hernández nunca dejó de luchar, incluso cuando los medios pasaron a otras historias, incluso cuando algunos miembros originales de Voces del Silencio, agotados por el dolor y la frustración, comenzaron a retirarse. Ella continuó. Expandió el trabajo de la organización, ayudando a otras familias de desaparecidos en todo México. Se convirtió en una figura nacional, reconocida, respetada, pero también amenazada constantemente. Recibía mensajes anónimos regularmente. «Deja de meter tu nariz donde no te llaman o terminarás como tu hija. Ya perdiste una. ¿Quieres perder más?» Los mensajes venían en todas las formas: textos, correos electrónicos, notas deslizadas bajo su puerta. La policía, ahora bajo nueva dirección después de la purga que siguió al escándalo, le asignó protección, pero Carmen sabía que ninguna protección podía ser completamente efectiva contra enemigos con recursos ilimitados y alcance en todas las instituciones. Vivía con el miedo constante, pero se negaba a dejarlo paralizarla. «Si me matan», le dijo a un periodista, «solo probarán que tengo razón. Solo demostrarán que el sistema que denuncio sigue existiendo, sigue operando, sigue matando a quien se atreve a desafiarlo. Y si eso pasa, confío en que otros tomarán mi lugar, porque esta lucha ya no es solo mía. Es de todos los que se niegan a vivir en una sociedad donde los poderosos pueden hacer desaparecer a quien quieran sin consecuencias». Los niños que hicieron el descubrimiento original crecieron llevando el peso de lo que encontraron. Santiago, ahora en preparatoria, fundó un grupo estudiantil dedicado a documentar casos de desaparecidos en su estado. Rafael canalizó su trauma en el arte, creando pinturas perturbadoras que ganaron reconocimiento en galerías locales por su representación cruda de la violencia y el dolor. Daniela, después de años de terapia, decidió estudiar psicología con el objetivo de ayudar a otras víctimas de trauma. El aniversario del descubrimiento se convirtió en una fecha conmemorativa en Guanajuato. Cada año, el 15 de marzo, miles de personas se reunían en el memorial para recordar a los 23. Encendían velas, dejaban flores, compartían historias. Y cada año, Carmen Hernández estaba allí, un poco más vieja, un poco más cansada, pero nunca derrotada. En el 5º aniversario, mientras Carmen daba su discurso anual frente a una multitud que nunca había disminuido en número, sucedió algo extraordinario. De entre la multitud emergieron docenas de personas portando fotografías de otros desaparecidos. Casos que nunca habían sido conectados con los túneles de Guanajuato, pero que compartían características similares. Casos de toda la región,
algunos tan antiguos que los retratos en las fotos mostraban moda de décadas atrás. «Somos las familias olvidadas», dijo una mujer mayor con voz temblorosa pero determinada. «Nuestros hijos desaparecieron antes de que se descubrieran estos túneles. Nunca obtuvimos el mismo nivel de atención, la misma indignación pública. Pero estamos aquí para decir que nuestros desaparecidos también importan, y exigimos la misma justicia». Carmen las abrazó a todas, lágrimas corriendo por su rostro. «Tienen razón», dijo. «Todos importan. Todos merecen justicia, y no pararemos hasta que cada caso sea resuelto, hasta que cada cuerpo sea encontrado, hasta que cada responsable enfrente las consecuencias de sus actos». Esa noche, Voces del Silencio anunció una expansión masiva de su misión. Ya no se enfocarían solo en los 23 de Guanajuato. Se dedicarían a todos los desaparecidos, a documentar cada caso, a mantener viva la memoria de cada persona que el sistema había intentado borrar. Los túneles sellados de Guanajuato se convirtieron en símbolo nacional, un símbolo de los secretos oscuros que yacen bajo la superficie de la sociedad mexicana. Un símbolo de la complicidad de las élites en crímenes que la mayoría preferiría no conocer, pero también un símbolo de resistencia, de la negativa de las víctimas y sus familias a ser silenciadas, a ser olvidadas. Las investigaciones federales continuaron descubriendo más. Resultó que la red de túneles en Guanajuato era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Operaciones similares fueron descubiertas en otros estados, minas ilegales usando trabajo forzado, redes de tráfico, sistemas de desaparición diseñados para eliminar testigos incómodos y alimentar economías subterráneas literales y metafóricas. Cada descubrimiento validaba lo que Carmen y Voces del Silencio habían estado diciendo desde el principio. Esto no era un caso aislado de unos cuantos criminales actuando solos. Era sistémico, era estructural, era la manifestación física de una sociedad construida sobre jerarquías de poder tan profundas y antiguas como los mismos túneles coloniales. El doctor Torres, cuyo trabajo forense había sido crucial para establecer la magnitud del crimen, se retiró poco después de completar las autopsias finales. En una entrevista que dio al retirarse, confesó: «En 30 años de carrera he visto muerte en todas sus formas, pero nunca había visto maldad tan calculada, tan sistemática. Lo que me mantiene despierto no son los cuerpos que encontré, es pensar en cuántos más hay en otros túneles que todavía no hemos descubierto. Es saber que mientras hablamos, probablemente hay alguien siendo llevado a algún sótano oscuro por atreverse a ver algo que no debía». Sus palabras resonaron profundamente con el público mexicano, muchos de los cuales habían desarrollado su propia versión de la teoría del iceberg. Si esto es lo que podemos ver, ¿qué tanto más hay escondido bajo la superficie? Patricio Vega, el empleado de mantenimiento que había dado el primer testimonio crucial, nunca vivió para ver las sentencias finales. Fue encontrado muerto en su casa 6 meses después de testificar, oficialmente de un ataque cardíaco. Tenía 63 años y ningún historial de problemas cardíacos. Su familia insistió en que lo mataron, pero la autopsia oficial no encontró evidencia de juego sucio. Voces del Silencio agregó su nombre al memorial, inscrito en letras más pequeñas pero igualmente permanentes. Santiago Méndez, ahora un joven adulto de 18 años, dio una charla TED que se volvió viral, titulada «Lo que encontramos cuando dejamos de mirar hacia otro lado». Hablaba no solo de su experiencia descubriendo los túneles, sino de la responsabilidad colectiva de la sociedad de confrontar verdades incómodas. «Éramos niños», dijo ante una audiencia de millones en línea. «No sabíamos que al cavar ese hoyo cambiaríamos tantas vidas, incluyendo las nuestras. Pero ahora
Mirando atrás, entiendo que el verdadero descubrimiento no fue el túnel. Fue descubrir que el silencio es complicidad, que ignorar la injusticia, porque no nos afecta directamente, nos hace parte del problema, que la comodidad es el precio que pagamos por permitir que el horror continúe para otros, y que una vez que sabes, una vez que has visto, ya no puedes simplemente volver a tapar el hoyo y pretender que no existe. Sus palabras capturaron el espíritu de una generación de jóvenes mexicanos cansados de la impunidad, hartos de la violencia normalizada, desesperados por un cambio que sus padres y abuelos parecían haber aceptado como inevitable. El movimiento que nació de los túneles de Guanajuato se expandió más allá de México. Inspiró a grupos similares en otros países latinoamericanos donde las desapariciones y la impunidad eran endémicas. Voces del Silencio se convirtió en un modelo, un ejemplo de cómo las víctimas podían organizarse, resistir y eventualmente, aunque fuera parcialmente, lograr justicia. Pero Carmen nunca permitió que el reconocimiento internacional la distrajera de la misión original. Cada mañana se despertaba y lo primero que veía era la fotografía de Lupita en su mesita de noche. Su hija sonriendo con su uniforme escolar, llena de sueños y planes que nunca se realizarían. Esa imagen era su combustible, su recordatorio de por qué continuaba cuando todo su cuerpo le gritaba que descansara. 10 años después del descubrimiento, Guanajuato era una ciudad transformada en formas sutiles pero significativas. El turismo había sufrido inicialmente, con visitantes internacionales incómodos con la idea de recorrer calles bajo las cuales habían ocurrido tales atrocidades. Pero gradualmente, un nuevo tipo de turismo emergió: turismo de memoria. Personas que venían específicamente para visitar el memorial, para aprender sobre lo que había pasado, para entender cómo una ciudad tan hermosa podía esconder secretos tan oscuros. La escuela primaria Benito Juárez instaló una placa permanente en el patio donde los niños hicieron su descubrimiento. No glorificaba lo que encontraron, sino que servía como recordatorio educativo para futuras generaciones de estudiantes. Aquí, 3 niños cambiaron el curso de la historia al tener el valor de mirar bajo la superficie, decía la inscripción. Que su curiosidad y valentía nos inspiren a nunca aceptar las injusticias como normales. Las familias de Voces del Silencio nunca obtuvieron el cierre completo que buscaban. Algunos responsables seguían libres. Algunos casos permanecían sin resolver. La justicia, descubrieron, era un proceso interminable, no un destino final al que se podía llegar y declarar victoria. Pero lograron algo quizás más importante que sentencias individuales. Lograron cambiar la conversación nacional sobre desapariciones. Lograron que el tema fuera imposible de ignorar. Lograron que cada nuevo caso recibiera atención, que cada nueva familia supiera que no estaba sola, que existía una red de apoyo construida sobre el dolor compartido y la determinación colectiva. Carmen Hernández, ahora en sus 60, con el cabello completamente gris y el cuerpo agotado por años de activismo incansable, seguía dando charlas, seguía organizando marchas, seguía recibiendo amenazas que ya no la asustaban porque había perdido lo peor que podía perder. En una entrevista para un documental sobre los túneles de Guanajuato, que se estrenó en el 10º aniversario, le preguntaron si alguna vez consideraba rendirse. Rendirse significaría que Lupita murió por nada, respondió sin vacilar. Significaría que todas esas otras familias sufren por nada. Significaría que el sistema que permitió estos crímenes puede continuar sin ser cuestionado. No puedo vivir con eso. Nadie debería poder vivir con eso. Así que no, nunca he considerado rendirme. Consideraré rendirme cuando ya no haya familias buscando a sus desaparecidos,
cuando ya no haya túneles escondiendo secretos, cuando ya no haya poderosos usando su poder para borrar vidas inconvenientes. Es decir, probablemente nunca. Los túneles permanecieron sellados, pero su legado vivía en cada marcha, en cada grito de ¿dónde están?, en cada vela encendida por un desaparecido. El descubrimiento de 3 niños en un patio escolar había abierto más que pasajes subterráneos. Había abierto una conversación nacional sobre justicia, sobre poder, sobre la responsabilidad colectiva de construir una sociedad donde los túneles oscuros no pudieran existir porque no habría oscuridad donde esconderlos. Guanajuato seguía siendo hermosa. Sus calles coloniales seguían atrayendo visitantes, sus festivales seguían llenando las plazas de música y color, pero ahora había una conciencia diferente. Una comprensión de que la belleza superficial puede coexistir con horrores profundos y que la verdadera belleza solo puede florecer cuando confrontamos esos horrores en lugar de enterrarlos más profundo. Los niños que descubrieron el túnel crecieron, tuvieron sus propias familias, les contaron a sus hijos la historia de ese día de marzo cuando decidieron cavar un poco más profundo, cuando su curiosidad infantil desenterró una verdad que los adultos habían trabajado tan duro para mantener escondida. Y en las noches calladas, cuando el viento soplaba a través de las calles empedradas de Guanajuato, algunos juraban que podían escuchar ecos. No eran los gritos originales de los niños cuando hicieron su descubrimiento. Eran algo más profundo, más antiguo. Eran las voces de todos aquellos que habían sido silenciados, llamando desde los túneles sellados, recordándole al mundo que habían existido, que habían importado, que no podían ser olvidados. Carmen Hernández solía pararse frente al memorial en esas noches ventosas, mirando las 23 figuras de bronce alcanzando hacia el cielo. «Los escucho, mi amor», susurraba, sabiendo que Lupita no podía escucharla, pero necesitando decirlo de todos modos. Todos los escuchamos ahora, y nunca dejaremos de escuchar. Nunca dejaremos que el mundo olvide. El monumento brillaba bajo las luces de la calle, un faro de memoria en una ciudad que había aprendido que la verdadera oscuridad no estaba en los túneles subterráneos, sino en el silencio que los había protegido durante tanto tiempo. Y mientras las figuras de bronce seguían alcanzando hacia arriba, simbolizaban algo más que los muertos buscando liberación. Simbolizaban a los vivos negándose a rendirse, alcanzando hacia un futuro donde tales túneles ya no pudieran existir, donde la justicia fuera más que una palabra, donde la libertad significara no solo ausencia de cadenas físicas, sino libertad del miedo, que había paralizado a una sociedad entera. Los gritos que se oyeron a lo lejos ese día de marzo no fueron solo los gritos de 3 niños asustados. Fueron el primer sonido de un despertar colectivo, el comienzo de una conversación que transformaría no solo Guanajuato, sino toda una nación. Fueron el sonido del silencio rompiéndose, de secretos saliendo a la luz, de víctimas reclamando sus voces y negándose a ser olvidadas. Y en los años venideros, cuando otros descubrimientos sacudirían otras ciudades, cuando otros túneles revelarían otros horrores, las lecciones de Guanajuato servirían como guía, no sobre cómo prevenir que los poderosos cometan crímenes. Eso requeriría transformaciones sistémicas que tomarían generaciones, sino sobre cómo responder cuando esos crímenes salen a la luz, sobre cómo las víctimas pueden organizarse, resistir y mantener viva la memoria incluso frente a fuerzas que parecen imparables. La libertad por la que Carmen y Voces del Silencio luchaban no era abstracta, era concreta, tangible. Era la libertad de caminar por las calles sin miedo de desaparecer. La libertad de ver injusticias y denunciarlas sin temer represalias fatales.
la libertad de exigir que los poderosos rindan cuentas, la libertad de saber que tu vida importa independientemente de tu posición social o económica. Esa libertad aún no se había logrado completamente. Quizás nunca se lograría en su totalidad. Pero cada paso hacia ella, cada sentencia lograda, cada familia que encontraba respuestas, cada joven inspirado a continuar la lucha, era una victoria contra la oscuridad que había reinado sin desafío durante demasiado tiempo. Los túneles de Guanajuato estaban sellados, pero su historia nunca lo estaría. Permanecería abierta, viva, evolucionando. Un recordatorio perpetuo de que cuando miramos bajo la superficie de nuestras sociedades, cuando tenemos el valor de enfrentar lo que encontramos allí, podemos comenzar el difícil trabajo de transformación que es el único camino hacia una verdadera libertad colectiva.